Fue con esa investigación. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo les fue con la investigación? Gracias, José Isidro. ¿Quién quiere compartir su investigación, su experiencia? Puede levantar la manito para poderle habilitar el micrófono. ¿Qué pueden concluir ustedes respecto al neuromito de los estilos de aprendizaje? Bueno, bienvenidos y bienvenidas. Recuerden, este es nuestro diplomado virtual, Neuroeducación y Plasticidad Cerebral en la Infancia, transformando la comprensión del aprendizaje infantil. Tenemos una duración de 8 clases, 8 módulos, la modalidad virtual sincrónica o asincrónica. Nos conectamos de lunes a viernes en horario de 6 de la tarde a 8 de la noche, hora Colombia. Iniciamos nuestro diplomado el día viernes anterior. Ese diplomado está dirigido a docentes, psicopedagogos, terapeutas y familias en general. La frase que nos acompaña durante el diplomado es: intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin conocer la mano. Me dice Débora, buenas tardes. Acá en Argentina ya anocheciendo. Basándome en mi investigación, considero que es un neuromito el aprender solo en nuestro estilo predominante, ya que no existen suficientes estudios científicos que lo respalden. Igualmente, sí pienso que cada individuo se sentiría más cómodo aprendiendo su estilo, pero eso no garantiza en que se produzca un mayor aprendizaje. Creo que lo que realmente importante es ajustar la enseñanza al contenido y usar varias estrategias basadas en cómo funciona la memoria, la atención para consolidar el aprendizaje. Muchísimas gracias, Débora. Muy interesante esas investigaciones y esos aportes. Vamos a ver si alguien más se anima con su investigación y al final de la clase de hoy vamos a ir dando las conclusiones. Mayari, muy buenas noches. Igualmente para ti, amén. Bienvenidos y bienvenidas. Entonces, el día de hoy tenemos una clase muy interesante. Recuerden, mi nombre es Yurani Padilla. Soy licenciada en Educación Infantil y Preescolar. Tengo una trayectoria de 22 años en el sector educativo, en rol de docente en aula, como coordinadora pedagógica, como directora, como asesora pedagógica, trabajo terapia educativa. Soy especialista en neuropsicología y educación, fundadora de la CAS de Morato Casa Taller y creadora del método Morato, que es un método para la vida. Aquí están nuestras clases, nuestros 8 módulos. El viernes vimos los fundamentos de la neuroeducación y hoy vamos a trabajar neurodesarrollo infantil y etapas críticas. Es súper lindo el tema de hoy. Joana dice, los mitos en el aprendizaje se convierten en barreras de aprendizaje. Totalmente. Sí, señora. Recuerden que siempre que nos den nos den una indicación o nos digan es que es cierto, investiguemos, no nos quedemos con la duda o no partamos de que todo lo que nos están diciendo es completamente cierto y eso lo vi en TikTok y eso salió en no sé dónde y lo dice Google, pero pues hay que investigar. Y recuerden que pues hay maneras de verificar la información, ¿sí? Hay maneras de verificar la información. No nos podemos quedar con, ¿sí? O lo que dice Chipiti, dice mi nieta tiene 3 años, entonces ella es pregúntale a Chipiti. Entonces no nos podemos quedar solamente con lo que dice Chipiti, sino que debemos nosotros corroborar realmente que esa información sea real. Ale dice, neuromitos solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Este mito sugiere que la mayoría de las personas solo utilizan una pequeña parte, se me fue,
una pequeña parte de su capacidad cerebral y que si pudiéramos acceder al 90% restante podríamos podríamos mejorar significativamente nuestra inteligencia y habilidades. La realidad es que no hay evidencia científica que respalde esta afirmación. Los estudios de neuroimagen muestran diferentes áreas del cerebro se activan con funciones de las tareas que realizamos. El cerebro es un órgano complejo y dinámico que utiliza diferentes redes y sistemas para realizar diferentes funciones. Las implicaciones educativas, no hay una forma mágica de desbloquear el 90% restante del cerebro. La educación efectiva se centra en el desarrollo de habilidades, conocimientos a través de la práctica, la repetición y la retroalimentación. Eso lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Vimos ese neuromito del 10% y recuerden que no, nuestro cerebro funciona en su totalidad, en el 100%. No siempre utilizamos el 100% para todas las tareas, pero sí lo estamos utilizando en lo largo de las actividades que nosotros realizamos. ¿Qué sucede? Que se activan más unas zonas que otras. Y eso también tiene que ver mucho con bueno, los factores ambientales, los factores biológicos, lo que tiene que ver con la genética, la estimulación que se tenga. Em, Tiene que ver también si leemos, si no leemos, si nosotros pues tomamos apuntes a mano, si nos alimentamos, nos nutrimos de lecturas, de investigaciones, de podcasts, ese tipo de cosas. Entonces, todo eso influye en qué partes de nuestro cerebro se están activando con cada tarea que realizamos. Roberto, muy buenas noches. Muchos saludos para ti. Vamos a trabajar el módulo 2, neurodesarrollo infantil y etapas críticas del aprendizaje. El objetivo del día de hoy es reconocer las fases del desarrollo desde los 0 a los 12 años y sus implicaciones educativas. Em, Vamos a trabajar las ventanas de oportunidad, las etapas del desarrollo en unos pasos del 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9 y de 9 a 12. Y la actividad aplicada es una línea del tiempo del neurodesarrollo con microintervenciones. Mayari, alzaste la manito. A ver, ahí. Mayari, activa tu micrófono, por favor. Allí listo. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo ¿Me estás? escucha? Te escucho perfecto. Gusto en saludarle. Gusto en Igualmente, saludarles desde Venezuela, Valencia, Estado Carabobo. Mira, bueno, quería cuenta. intervenir con respecto a la pregunta que quedamos, a la investigación que quedamos pendiente. Y de verdad que para mí fue de alguna manera grato, agradable, porque entiendo que cada día aprendemos cosas nuevas, ¿no? Y eso es lo Totalmente, bonito. Como docente, bueno, yo soy docente jubilada, eh, pero me he mantenido activa, trabajando de manera, digamos, independiente. Me he querido mantener actualizada. Entonces, con respecto a esto, me llamó la atención, ¿verdad? Porque ciertamente sí es un neuromito esto del estilo de aprendizaje, porque, bueno, vemos que no hay una base científica. Y aunado a eso, pues que el cerebro, entendemos que el cerebro es un órgano integral donde más bien se beneficia de las distintas maneras de, de estrategias que podemos emplear, ¿no? Empleando totalmente, o poniendo, activando los diferentes, ¿cómo se llama? Experiencias, diferentes estímulos, ¿ok? Entonces todo eso nos lleva al aprendizaje, ¿no? Pero para mí fue sorprendente cuando hice lo de la encuesta. el test. ¿Sabe que la encuesta que hicimos en clase el viernes, a mí me dio que yo era, como estilo de aprendizaje, era visual kinestésico. Ok, Entonces, cuando hago este test, el otro me sale que soy auditivo, no, auditivo
visual. Y me sorprendió, pero entonces entendiendo todo, pues lo que hemos venido investigando y estudiando, yo digo, sí, claro, claro que sí, porque es que no necesariamente nos quedamos con un solo estilo de aprendizaje, sino de acuerdo a las diversas contenidos, de acuerdo a lo que estemos estudiando, de acuerdo a las estrategias que se empleen, nosotros podemos estudiar de muchas, o sea, aprender de muchas maneras. Por eso creo que sí es un neuromito esto de los estilos de aprendizaje. Claro que Y sí, bueno, Mayari. ya parte de lo que estamos aprendiendo lo estoy poniendo en práctica ahorita con un estudiante que tengo privado y que lo atiendo pues de manera privada y estoy poniendo en práctica esto de lo que ya hemos venido aprendiendo. ¡Ay, qué bueno! Me alegra mucho. Gracias por el espacio que me das para intervenir. Con todo gusto, gracias a ti por compartirnos tu experiencia. Bueno, totalmente, totalmente. Así como nos dice Mayari, ¿qué sucede? Que nosotros no siempre vamos a, o sea, dependiendo de la actividad, dependiendo de la estrategia, dependiendo de nuestro estado de ánimo también, porque nosotros no todos los días estamos de la misma manera y de la misma disposición, pues vamos a aprender y vamos a utilizar de pronto somos más visuales o somos más auditivos o somos más kinestésicos, ¿cierto? Pero no quiere decir que seamos el Cierto. 100% auditivos, el 100% visuales, el 100% kinestésicos, sino que allí se integran, No, ¿sí? Toda nuestra parte sensorial, ¿sí? Que es por donde nosotros exacto. recibimos el aprendizaje y las experiencias. Así es. Muchísimas gracias, Mayari. Roberto dice, el cerebro es un órgano flexible y cada parte se activa según la actividad. Totalmente, ¿sí? Totalmente. Entonces, dependiendo de la actividad que nosotros realicemos, pues así mismo se va a activar nuestro cerebro, ¿cierto? Esas zonas de nuestro cerebro que necesitamos en el momento de acuerdo al espacio, de acuerdo a la actividad, de acuerdo al entorno. Recuerden que el entorno seguro y libre de juicio es supremamente importante para que el aprendizaje se dé de una manera fluida, se dé de una manera fácil, ¿cierto? Y pues también de la manera como nosotros lo presentemos, ¿no? Porque si yo les digo a ustedes, no, eso de la neuroeducación es una cosa súper difícil y se tienen que aprender pues todos los circuitos neuronales y todas las partes del cerebro y tienen que leer, mejor dicho, yo no sé cuántos libros, ustedes van a salir espantados de aquí y van a decir, uy, no, eso hasta allá tampoco, ¿cierto? Pero realmente la neuro es una herramienta, es una herramienta, es como la ciencia nos da a nosotros herramientas para que lo apliquemos en la pedagogía, para que lo apliquemos en la manera de enseñar, ¿sí? Entonces es básicamente eso. Sí, hay que conocer algunas partes del cerebro, hay que conocer, bueno, qué es nuestro cerebro, ese órgano, esa CPU que nos mueve, que guarda la información, que es la que nos permite el movimiento, que es la que nos permite la memoria de trabajo. Y bueno, todas esas sensaciones y esas experiencias se guardan allí y nosotros las evocamos, ya sea por un aroma, por un sabor, por una textura, eh, a veces hasta el agua cuando uno va de paseo. Yo vivo en un clima muy frío y cuando voy de paseo a clima cálido, eh, el aire huele diferente, el agua tiene un olor y una textura diferente, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, ¿sí? Son aprendizajes y son conocimientos que nuestro cerebro va guardando. El agua de una piscina no es igual al agua en un río o al agua del mar, ¿cierto? Tiene diferencias y el agua del mar es es como mucho más espesa, como mucho más pesada. El agua en un río es mucho más liviana, mucho más fluida. Entonces,
son experiencias que nuestro cerebro va a ir guardando y que va a ir evocando, y eso es lo que pues nos da a nosotros ese aprendizaje. Y pues el que tengamos esa posibilidad de aprender desde antes de nacer hasta el último suspiro, es maravilloso porque sí se puede. Nosotros tenemos esa gran habilidad y podemos desarrollar esa capacidad. Bueno, entonces vamos a trabajar las etapas del neurodesarrollo. ¿Por qué es importante conocer las etapas del neurodesarrollo? Resulta que a veces nos presentan unos planes de estudio o los papás nos hacen unas exigencias respecto a, es que el niño de 2 años no se ha aprendido las vocales. Y yo pregunto, ¿para qué un niño de 2 años necesita saberse las vocales? ¿Eso en qué le aporta a su aprendizaje, a su neurodesarrollo? ¿En qué le aporta? Si el niño a veces a los 2 años no ha completado el desarrollo de su comunicación. Entonces ahí es donde uno dice, y hay profes súper estresadas, súper angustiadas, porque los niños no le aprenden las vocales a los 2 años y estamos dejando de lado todo el desarrollo motor grueso. Estamos dejando de lado la estimulación del lenguaje. Estamos dejando de lado todas esas habilidades que los niños necesitan desarrollar. Porque recuerden que si no hay estimulación, no se da. Nosotros venimos con el kit completo, ¿sí? Eso es como cuando ustedes compran un muñeco de pilas o un juguete que necesita pilas, pero no le ponen pilas, lo dejan ahí para decoración. Y si no le ponen las pilas, pues no les va a funcionar como viene el muñeco de fábrica, ¿cierto? No, no viene, tienen que ponerle las pilas para que funcione. Si yo no le pongo a mi reloj la pila, pues mi reloj no va a funcionar. Eso sucede con nosotros los seres humanos y sucede con nuestros niños y nuestras niñas. La estimulación es esa pila. Y si yo no la utilizo, pues no se va a dar. Así de fácil, no se va a dar ese desarrollo. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar acá Les voy a compartir un video que nos habla del neurodesarrollo y ustedes por favor me confirman si escuchamos y si vemos. Los humanos no nacemos con todas nuestras capacidades cerebrales listas para ser utilizadas. Están ahí, en el programa que contiene nuestro ADN humano, y progresivamente van manifestándose a medida que crece nuestro sistema nervioso. El neurodesarrollo es un proceso lento que empieza en la concepción y no cesa hasta la muerte. Alcanzar la madurez cerebral requiere de toda nuestra infancia y adolescencia, proceso que dura aproximadamente 20 años. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos de forma rápida y sencilla las etapas del neurodesarrollo. Si están interesados en saber más del tema, en la descripción les dejamos el enlace del libro La aventura de tu cerebro, de María José Mas. ¿Listos? Aquí vamos. Primera etapa, neurodesarrollo anatómico. La adquisición de la estructura cerebral, tal cual será en el cerebro adulto, es el fenómeno que predomina en el neurodesarrollo prenatal. Durante la gestación, la velocidad del neurodesarrollo embrionario y fetal es rapidísima y suceden fenómenos extraordinariamente complejos. Esto es evidente, ya que el cigoto se convertirá en un complejísimo organismo vivo, un ser humano, del que su cerebro se lleva la palma en complejidad y en solo 38 semanas. La velocidad de crecimiento es asombrosa en este periodo. En 9 meses el cerebro alcanza un peso de unos 350 gramos y la capacidad craneal tiene un perímetro entre 33 y 36 centímetros de media. Para entenderlo aún mejor, podemos a su vez subdividir esta etapa de neurodesarrollo anatómico en 3, de modo que cada subetapa coincida con un trimestre del embarazo y caracterizar cada trimestre según los fenómenos más significativos que suceden en el neurodesarrollo. En el primero predomina la generación de nuevas células.
Podríamos llamarlo subetapa de génesis celular. El segundo trimestre se caracteriza sobre todo porque las células se agrupan conformando los distintos órganos: cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo, médula espinal y nervios. La llamaremos subetapa organizativa. Du fragst, wer übernimmt Aufgabe XY und dann... En el tercero empieza el aumento de tamaño de estos órganos, que como sabemos no acaba con el nacimiento. Podemos decir que es la subetapa del crecimiento anatómico. Segunda etapa, neurodesarrollo de la autonomía motora. Es evidente que al nacimiento el cerebro no está completamente desarrollado, le queda mucho camino por recorrer. Y en ese camino, los 3 primeros años de vida van a ser cruciales. Durante estos años, las personas adquirimos autonomía y dominio de las funciones motoras conscientes de nuestro organismo. El cerebro es un órgano que solo sirve a los seres vivos que se desplazan de un lugar a otro. Los seres vivos estáticos carecen de cerebro, de sistema nervioso. Esto es lógico, pues el cerebro es nuestro órgano de relación, el que nos permite analizar el medio para dar una respuesta adaptada a lo que sucede en cada momento. La circunferencia craneal pasa de los 34 centímetros a los 50. Esos son 16 centímetros de diferencia. Nunca volverá a crecer tanto en tan poco tiempo. Ya sabemos que el crecimiento cerebral postnatal se produce más porque las neuronas aumentan sus conexiones y por tanto su tamaño, que porque aumente su número. Pensemos en un recién nacido, no puede hacer nada por sí mismo, ni siquiera cambiar de postura. En cambio, un niño de 3 años hace tiempo que ha aprendido a andar solo. También corre, salta, sube escaleras o chuta una pelota. Tiene ya preferencia por una mano para las tareas complejas, comer o garabatear. Domina el habla, aunque no el lenguaje, y es capaz de controlar esfínteres, de modo que ya sabe utilizar un orinal. Todo ello supone motricidad, movimiento, neurodesarrollo de los circuitos motores, incluyendo el del habla. En este periodo tan sensible, las agresiones cerebrales provocan más fácilmente daños difusos. Es en esta etapa cuando se diagnostica con certeza la parálisis cerebral, hacia el año de vida, y empiezan a detectarse los retrasos del lenguaje y la interacción social. Tercera etapa, neurodesarrollo del lenguaje y del conocimiento del lenguaje. En los siguientes 7 años, de los 3 a los 10 años, la velocidad del neurodesarrollo y del desarrollo en general sigue con buen ritmo, pero mucho más lento que en los 3 primeros años de vida. En estos años de la infancia, las personas adquirimos el dominio del lenguaje y con él aprendemos a comprender el mundo que nos rodea. La circunferencia craneal pasa de 50 centímetros a los 3 años de edad a 53 a los 10 años. Aumenta solamente 3 centímetros. En esta etapa, aunque siguen construyéndose nuevos circuitos neuronales, predomina la consolidación de los circuitos formados en la etapa anterior. La mielina va envolviendo los circuitos que se hacen más consistentes con el uso y así van engrosándolos, siendo este aumento de grosor lo que más hace crecer el cerebro en esta etapa. Este enlentecimiento del crecimiento se corresponde con una disminución del apetito y del ritmo de las comidas, y con menos necesidad de horas de sueño. En la mayoría de los niños desaparece la siesta. En cuanto al neurodesarrollo, predomina aquí el progresivo dominio del lenguaje y con él la evolución del pensamiento, la comprensión del entorno y la sociabilidad. Puesto que la principal función del cerebro humano es relacionarse con el entorno, necesita de una herramienta que le permita comprenderlo, hacerlo suyo, para transmitirlo a otros. Simplificando, pero intentando mantener el rigor, podríamos distinguir 2 periodos más diferenciados en esta etapa, según lo que predomine en cada uno de ellos. De los 3 a los 6 años predomina el dominio progresivo del lenguaje. Se amplía el vocabulario desde unas 100 palabras a los 3 años a 2000 a los 6. De los 6 a los 10 años predomina el desarrollo del pensamiento formal. Con el dominio del lenguaje mejora la comprensión del entorno y se adquieren nuevos conocimientos basados en la lógica de lo concreto. Los trastornos del lenguaje son ya evidentes en esta etapa y afloran las dificultades en los aprendizajes formales, muy probablemente relacionados con la falta de maduración y consolidación de los circuitos que posibilitan la adquisición de los aprendizajes académicos. En esta etapa se confirma el diagnóstico de autismo y puede hacerse diagnóstico de trastorno por déficit de atención. No es infrecuente que en un mismo niño encontremos varios problemas a la vez. Cuarta etapa, neurodesarrollo de la identidad. A partir de los 10 años de edad y hasta los 20, se producen cambios muy rápidos y drásticos en el tamaño y la constitución corporal, que se acompañan de cambios psicológicos y en la autonomía personal y las relaciones sociales. La revolución final que lleva a la madurez adulta, nuevamente se acelera el neurodesarrollo, y esta vez de verdad. Los humanos dedicamos estos 10 largos pero intensos años a esculpir nuestra personalidad, a elaborar nuestra identidad, un proceso que continuará a lo largo de toda la vida, pero que sienta sus bases en la adolescencia.
Todos sabemos que la adolescencia es la etapa de la maduración sexual, pero no es tan conocido que al alcanzar la madurez sexual comienza el declive cerebral. La característica principal del cerebro adolescente es el despertar del hipotálamo. De repente, aún no sabemos bien cómo, el hipotálamo empieza a estimular la hipófisis para que las hormonas sexuales comiencen a liberarse. Esto madurará los órganos sexuales y provocará los bien conocidos cambios corporales de la adolescencia. Mientras que el crecimiento corporal y de los miembros es espectacular a esta edad, el famoso estirón, siendo el aumento de la talla de unos 7 centímetros al año en las niñas y 9 centímetros por año en los niños, el perímetro cefálico apenas aumenta entre 2 y 3 centímetros, llegando en la edad adulta a una media de 55 centímetros para las mujeres y 57 para los hombres. Es decir, en estos 10 años el cráneo aumenta su circunferencia entre 2 y 3 centímetros. Las características de la maduración cerebral nos da una vez más la explicación de por qué cambios tan importantes no se corresponden con un aumento de tamaño proporcional al que sucede en edades más tempranas. Durante la adolescencia se produce una reestructuración de las redes neuronales. Al inicio de la adolescencia, el grosor de la corteza cerebral es máximo. Después empieza a disminuir para alcanzar el máximo grosor que en el adulto al terminar la maduración. La región cerebral que más cambia en esta etapa es la corteza prefrontal, el lugar donde se toman las decisiones. La corteza prefrontal procesa la información que recibe el cerebro y la analiza, tras formarse un juicio sobre lo que acontece. Decide la respuesta más adecuada a cada situación y cuando procede frena los impulsos y emociones que resultarían en una conducta inadecuada. En la adolescencia se desarrolla la identidad y la capacidad analítica. Es la etapa en la que se aprende el pensamiento crítico que nos prepara para la vida adulta. La mayoría de enfermedades mentales se manifiesta en esta etapa. Para mejor estudiar el neurodesarrollo ha sido dividido de forma didáctica en 4 etapas consecutivas y bien diferenciadas, cada una de ellas caracterizada por la adquisición más relevante en cada momento. Si la información te parece útil, dale like y suscríbete al canal. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Por el momento esto ha sido todo. Esperen el Bueno, ¿cómo nos pareció? siguiente ¿Cómo nos video. pareció Hasta la próxima. este video? Se volvió a activar. Un segundo porque no me deja salir. En esta animación explicamos cómo funciona nuestro cerebro, utilizando imágenes impresionantes. Me tocó dejar de compartir. Listo. Para volver a la presentación. Ya. Me permitió volver. Listo. Dice acá. STT. Ese es el error de los jardines y prejardines. Todo con el fin de la competencia entre instituciones, sobre todo privadas. Entonces quieren demostrar que sus estudiantes salen mejor preparados que los otros jardines o instituciones educativas porque se encuentran la presión de los padres de familia que también ignoran el debido desarrollo y sus etapas y las etapas de sus hijos. Completamente de acuerdo. Yo no sé a quién se le ocurrió o en qué momento se les ocurrió eh, que los niños necesitaban leer y necesitaban escribir para, eh, bueno, para salir de la institución. Segundo, porque es que queda ahí atravesada como con la... ¿Sí? Entonces, no sé, se volvió sí una competencia entre las instituciones, sobre todo de educación privada, y pues estamos desconociendo completa y absolutamente el neurodesarrollo. ¿De qué me sirve a mí que el niño salga decodificando y codificando en transición si en primaria esos aprendizajes o esos desarrollos que él necesitaba tener, esos procesos que él necesitaba madurar no se dieron? Entonces, ¿qué sucede? Que vamos a tener problemas de comprensión lectora, vamos a tener problemas de lógica matemática, de cálculo, ¿sí? Porque no llevamos las bases. Eso es como cuando uno construye una casa. Si uno construye una casa y le deja por ahí cualquier cosa de bases, pues cuando le ponga el techo a la casa se le va a hundir porque no tiene buenas bases, ¿cierto?
Entonces, se está haciendo un doble trabajo. Igual se les está enseñando de una manera que se vuelve tediosa y que se vuelve angustiosa para los niños. O sea, niños de preescolar estresados, profesoras al borde del colapso porque los niños no aprenden a decodificar y a codificar, ¿sí? A lo que nosotros coloquialmente llamamos leer y escribir, pero pues es que no hemos madurado los procesos. Entonces, fíjense en las manitos de un niño de 3 años. Él todavía no ha madurado toda su manito. Por eso se necesita fortalecer tanto su motricidad gruesa inicialmente y luego su motricidad fina, ¿sí? Entonces es súper importante. Débora dice muy bueno el video, muchos datos interesantes que desconocía. Sí, el video es excelente. Ale dice fue muy interesante y también el uso de imágenes resulta entendible, me gustó. Sí, es interesante el uso de las imágenes acompañada de no solo del bla, 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 porque pues ahí estamos auditivo, visual, ¿cierto? Para que sea mucho más entendible. Bueno, entonces, las etapas del neurodesarrollo de los 0 a los 12 años. El desarrollo cerebral en la infancia es dinámico y no es lineal. Implica procesos biológicos, la sinaptogénesis, la mielinización y la poda sináptica que se interactúan con experiencias ambientales. De los 0 a los 12 meses vienen los procesos neurobiológicos. Hay una altísima sinaptogénesis en el sistema sensoriomotor y de lenguaje. Se establece de circuitos básicos de apego, inicio de mielinización en vías sensoriales. Los hilos conductuales pues son el reconocimiento de los rostros, las voces, la sonrisa social. Bueno, aquí sucede algo y es que nosotros generalmente cuando conocemos o vemos un bebé, nosotros le sonreímos y decimos, ay, tan bonito, el bebé nos está sonriendo. Él sonríe porque hay unas neuronas que se llaman neuronas espejo y él va a hacer lo que ve que estamos haciendo. Entonces, esa es una sonrisa social. Viene el control de cabeza, rotación, agarre, balbuceo, que es el prelenguaje y la respuesta al nombre. Cuando los bebés nacen sin el sostén de la cabeza, ¿cierto? Entonces, no tienen la fuerza suficiente en su cabecita, ¿cierto? Entonces, es importante pues que nosotros les ayudemos para que él vaya fortaleciendo, ¿sí? Para que él vaya adquiriendo esa fuerza muscular que necesita. Entonces, para sostener la cabeza. Entonces, generalmente cuando el bebé nace y nosotros lo vamos a alzar, debemos asegurarnos de que su cabeza esté estable, más pegada hacia el pecho, ¿sí? Y no porque si lo soltamos mucho, pues la cabecita le va a bailar para un lado y para el otro. Entonces, él necesita madurar esa fuerza muscular. Y también la rotación de la cabeza. Pero pues la rotación no se va a dar hasta que él no pueda controlar su cabecita, que él mismo pueda sostener la cabeza. El agarre. Los bebés tienen un agarre a mano llena. Es un agarre completo, de eso que te agarran el dedo y no te lo sueltan. Ese es un agarre a mano llena, ¿sí? Y tienen muchísima fuerza. Entonces, el agarre también va a ir madurando y se va a ir soltando. Adicional, que miremos la posición en la que los niños están en el vientre, ¿sí? La posición en que los niños están en el vientre es engurruñaditos, ¿cierto? Dobladitos. ¿M? Y sus manitos vienen agarraditas. Sus extremidades vienen muy pegaditas al torso, a la parte media.
Entonces también es importante que nosotros los ayudemos a que ellos se vayan estirando para que se adapten al medio en el que están. Viene todo lo que es el balbuceo, todo lo que es el prelenguaje, y también pues nosotros decimos cuando los niños empiezan con el mamá, mamá, papá, papá, ta, te. Y todos somos muy emocionados porque dijo sus primeras palabras y lo primero que dijo fue mamá, lo primero que dijo fue papá, y pues ahí él realmente no está diciendo nada. Ahí lo que está haciendo es sonidos, ¿cierto? Sonidos intentando comunicarse, pero son sonidos. Realmente no es que él esté diciendo ni mamá, ni papá, ni tete, son cosas que nosotros decimos que les escuchamos y que son sus primeras palabras. Pero esas primeras palabras se dan un poquito después. Dentro de la práctica educativa, ¿qué se sugiere? El contacto piel a piel. El contacto piel a piel con los bebés es supremamente importante. No es lo mismo, no es lo mismo un bebé que se acuna, que se le da su tetica, que se le canta, que se le habla, que se acaricia mientras está amamantando, mientras uno lo está bañando, mientras uno lo está vistiendo, ¿cierto? No es lo mismo a un bebé que simplemente pues se le enchufa un tetero y se deja en una cuna con unos cojines, ¿sí? Entonces, no es lo mismo. El contacto piel a piel es muy importante para los bebés. Adicional, pues que ellos vienen de una temporada larguita, 9 meses, en la mayoría de los casos, 7 meses, dentro del vientre materno. Entonces, ellos ahí están contenidos, están calienticos, están cuidaditos, ¿cierto? Entonces, y cuando salen al mundo exterior y llegan a la vida, pues bueno, llegan a la vida, no llegan al mundo exterior porque ellos vienen, eh, están experimentando la vida desde el primer momento en que hay la, mm, la fecundación, ¿cierto? Todo lo que es la comunicación verbal constante, hablarle, narrarle las actividades, desde que están en el vientre, desde que están en el vientre nosotros debemos estimularlos, hablarles, contarles qué estamos haciendo, que nos vamos a bañar, que vamos a comer, que estamos cansados, que es hora de dormir, que es hora de despertarse. Todo eso ayuda para que eh, cuando se dé el nacimiento, pues no sea tan complicado el tema de dormir, no tengan como tan cruzados los horarios y demás, porque pues ellos vienen también como con unas rutinas desde la pancita. Los juegos cara a cara, entonces el de cubrirnos la cara y con una mantica o con un pañuelito y decir dónde está el bebé, eh, dónde están los ojos. Empezamos pues nosotros a mostrarle las partes del cuerpo también con nosotros, ¿cierto? Entonces los ojos, la nariz, la boca, las orejas. Y cuando los estamos bañando, pues también decirle las partes de su cuerpo es muy importante. La lectura de imágenes simples, entonces ya los niños ya sobre el año empiezan a identificar pues imágenes que son sencillas, productos que son sencillos. Recuerden que del nacimiento a los 6 meses en cuanto a alimentación es leche materna exclusiva, o sea, es totalmente exclusivo y a libre demanda la leche materna. Después de los 6 meses viene una alimentación que se llama la alimentación complementaria, que es una alimentación que va haciendo la transición entre la leche materna y la alimentación familiar que se va a dar después del año. ¿Sí? Entonces, allí es una alimentación complementaria. No se les debe suministrar lo mismo que come la familia, preferiblemente a ellos se les debe dar la alimentación sin sal, sin azúcar, evitarles pues conservantes, si se les hace una papilla, una compota, ese tipo de cosas, que sea de la manera más natural posible, porque la fruta en sí pues trae azúcar, trae glucosa, entonces a veces adicionarle más puede traer problemas de salud.
De esa alimentación complementaria que es de los 6 meses casi al año, después del año sí viene la alimentación familiar, que es que ellos comen de lo mismo que se come en la casita, ¿cierto? O casi de lo mismo. Pero entonces es importante el tema también de la alimentación, de las rutinas que nosotros establecemos con ellos y de los hábitos que nosotros les inculcamos durante toda esta etapa. Recordemos que ellos son del nacimiento a los 3 años, tienen una neuroplasticidad impresionante. Es cuando más sinapsis hay en el cerebro, es cuando más tenemos sinaptogénesis en el cerebro. Entonces ¿por qué? Porque ellos vienen a descubrir, a ellos vienen a mirar, bueno, esto y esto cómo funciona, y esto qué es, y quién habla, y esa voz yo la conozco. Entonces, claro, cada vez que se da ese aprendizaje, las neuronas, ¿cierto? Se conectan, se iluminan, y eso es lo que nos da a nosotros el aprendizaje. Entonces, en esa edad, dicen las abuelas, ellos parecen esponjitas, ¿cierto? Sí. Adicional que nuestras neuronas espejo funcionan de una manera impresionante y ellos hacen lo que ven y lo que escuchan, ¿sí? Ellos lo hacen, ellos aprenden por imitación. De 1 a 3 años es la etapa de los procesos. Se continúa con la sinaptogénesis en el área del lenguaje y de las emociones. Hay una poda selectiva. Eh, las podas sinápticas son importantes para el cerebro porque es como ir en la parte de la película de Intensamente donde están los trabajadores allá con los recuerdos y demás y empiezan a seleccionar, esto se queda, esto se va, esto se queda, esto se va, esto no es importante, esto se va. Eso es una poda. Eso es una poda sináptica, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que hay unos aprendizajes que para nosotros son súper importantes desde el nacimiento hasta los 2 años. A los 2 años se produce una poda sináptica súper importante y pues es ahí donde nosotros decimos es que yo recuerdos de cuando bebé no tengo o tengo muy pocos, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitábamos el entrenamiento, necesitábamos el aprendizaje, ¿cierto? Y ya lo demás se va. Entonces, ahí viene la poda y nos quedamos solamente con lo que necesitamos. Viene el aumento de conexiones en la corteza prefrontal en formación. Dentro de los hitos, tengan muy en cuenta los hitos en cada una de las etapas. Viene la marcha estable, ¿cierto? Recuerden que cuando los niños empiezan a caminar, pues esa caminada es muy inestable, se balancean de un lado para el otro, pero ya sobre esta edad ya hay una marcha estable, hay mayor coordinación entre los ojos y las manos, hay la primera sintaxis que se da sobre el año, ¿sí? Son 2 o 3 palabras, ya vienen las frases cortas, el juego paralelo que evoluciona al juego simbólico simple y la regulación emocional incipiente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la manera de comunicarse de los niños? Por medio del llanto, ¿cierto? Entonces, si tienen frío, lloran, si tienen hambre, lloran, si necesitan que se les cambie el pañal, lloran, si no se les da lo que ellos quieren, pues también lloran, ¿sí? Es como la manera como ellos manifiestan sus necesidades. El juego va evolucionando, ¿cierto? El juego va evolucionando y es muy importante la interacción que se da con los niños a través del juego y los aprendizajes que uno adquiere a través del juego. Dentro de las prácticas, pues está el juego simbólico, que es cuando uno se disfraza y vamos a jugar, no sé, a que somos panaderos o a que somos cocineros,
Generalmente ya sobre los 2 años, casi sobre los 3, empiezan los juegos de roles, entonces ellos juegan a lo mismo que trabajan los papás. Entonces, o tienen o imitan las conductas de los papás, ¿sí? O de los adultos o los cuidadores más cercanos. Viene la lectura dialogada. eh, es importante el tema de la lectura desde el nacimiento, desde antes del nacimiento, que nosotros siempre pues los conectemos con el tema de la lectura, les leamos cuentos cortos, cuentos que sean pues adecuados para cada una de las edades. Ya está, pues ellos ya manipulan libros, ahora hay unos libros sensoriales muy bonitos, libros que traen sonidos, con colores. Recordemos que entre más pequeños los niños, más grandes deben ser las imágenes y más grandes deben ser las letras. Vienen las canciones con movimientos, entonces, que mueve la cabeza, que mueve los brazos, que mueve las piernas, que abajo, que arriba, que al frente, que atrás. Las canciones con movimientos son súper importantes porque nos permiten eh, el, el manejo de nociones, ¿sí? Que son muy importantes para la lógica matemática. Arriba, abajo, adelante, atrás y todo el tema de lateralidad. Súper importante, y no lo coloqué acá, el gateo. El gateo entre los 6 y los 8 meses, más o menos, nosotros los vamos entrenando a ellos para el gateo. El gateo se da, madura más o menos sobre los 8 meses. ¿Puede demorarse más? Sí. ¿Puede darse antes? Sí. ¿De qué depende? De muchos factores. Depende de el tema genético, depende también de la estimulación y recordemos que entre estimular y sobreestimular hay una línea supremamente delgadita, ¿sí? Y el gateo es fundamental para que se haga la activación de los dos hemisferios del cerebro, porque nosotros cuando gateamos tenemos un movimiento cruzado, ¿sí? Entonces es muy, muy importante. El gateo nos da coordinación, el gateo nos da, em, ay, se me olvidó, estabilidad, son muchos los beneficios que tiene el gateo. Y cuando los niños no gatean, pues también hay muchos perjuicios. Si nosotros tenemos niños que no gatearon, que sabemos que no gatearon, pues juguemos a los leones, juguemos a los tigres, juguemos a la selva, hagamos ejercicios en los que se necesite gatear para que ellos vayan madurando ese proceso que se nos quedó estancadito. Em, Se fomentan las actividades con autonomía, por ejemplo, vestirse con ayuda, que ellos elijan las medias que se quieren colocar, los zapatos que se quieran colocar, no les demos tantas opciones, ¿cierto? Entre uno y otro, ¿cuál te quieres colocar? ¿Sí? Porque si no, esto se nos va a volver un caos y se va a volver una discusión frente a que el niño quiere algo porque le dimos demasiadas opciones, ¿sí? Y cuando ellos tomen decisiones, pues respetemos las decisiones que ellos están tomando porque nosotros les estamos dando la opción. Viene la estructura de límites y de rutinas. Súper importante el manejo de límites. Todos los seres humanos necesitamos límites. Todos los seres humanos necesitamos contención. Y los niños necesitan que se les deje claro hasta dónde pueden llegar, ¿sí? Cuando uno no sabe hasta dónde puede llegar, pues sencillo, se desboca, ¿sí? Y esas frases que a veces escuchamos por ahí de algunos papás, es que está pequeñito, cuando crezca aprenda, no, está aprendiendo. En este momento está aprendiendo. Entonces, es en este momento que nosotros debemos fortalecer ese aprendizaje. ¿Listo? Y pues lo que son las rutinas, ¿cierto? Con los niños debemos manejar rutinas, si vamos a hacer algún cambio, em, se presenta alguna situación, pues hablarles, contarles por qué no fuimos hoy, no sé,
íbamos a ir al parque y no se puso a llover y no pudimos ir al parque. Entonces es contarles qué sucede y para que ellos también entiendan que pasó algo y no podemos hacer lo que habíamos dicho. Pero sí es importante que en cuanto a la hora de levantarse, a la hora de acostarse, las comidas deben ser a un horario específico, que haya una rutina con esos temas. De los 6 a los 9 años viene la primaria temprana. Continuamos en procesos. Miren que aquí utilizamos una palabra súper hermosa, maravillosa, que son procesos. Los seres humanos somos de procesos. Viene la maduración de las funciones ejecutivas, eh, inhibición y memoria de trabajo. Y la consolidación de habilidades académicas. Se mielinizan las vías frontoparientales. Dentro de los sitios está la lectura funcional, el cálculo básico, la planeación de tareas sencillas, el mayor autocontrol y las amistades estables. Cuéntenme ustedes acá en esta parte que acabamos de ver, de los 0 a los 12 y de 1 a 3, ¿dónde dice que los niños tienen que leer, que decodificar y codificar? ¿O dónde dice que es que ellos deben trabajar la cartilla Nacho, la cartilla Leito, la cartilla yo no sé qué? Eso, ¿en qué parte está? Porque yo no lo he encontrado. El proceso de lectura se entrena desde que están pequeños, sí se entrena, porque es el acercarlos al libro, es leerles, es permitirles que ellos nos cuenten. Por favor, no me rayen la pantalla. Gracias. Que nos cuenten historias, contarles historias, cuentos cortos, rimas, fortaleciendo toda la parte vocal, ¿cierto? Toda la parte de comunicación es importante. Y pues la lectura, que ellos crezcan amando la lectura, sabiendo que la lectura es maravillosa y no que sea un tema de castigo, ¿sí? Y que sea una tortura, tanto para los niños como para las profes, como para los papás. Entonces, ¿por qué tenemos tantos niños con problemas de aprendizaje, con problemas lectores y escritores? Porque no se respetó el ritmo de aprendizaje, porque no se respetó el proceso. Entonces, como no se respetó el proceso, pues nos toca empezar a jalar esos procesos y jalar los procesos es bastante complejo. ¿Sí? Es complejo. Necesitamos allí de unas estrategias, necesitamos de unos profesionales que diseñen las actividades, porque eso no es a punta de gritos y a punta de correa que los niños van a aprender, ¿cierto? Entonces, de los 6 a los 9 años, el hito, la lectura funcional, el cálculo básico. Recordemos también que las matemáticas no son solamente el número, ¿sí? Entonces, uno escucha a muchos papitos, ay, no, es que mi bebé ya se sabe los números hasta el 10 y él cuenta hasta el 10, claro, como un lorito, como escucha contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Pero cuando nosotros vamos a, a- al número y a que él haga la asociación con la cantidad y con el nombre del número, allí poseemos problemas porque hay unos previos que no se trabajaron, ¿sí? Entonces la matemática no es solo el número, la matemática es lógica. La matemática hay que trabajarla también desde muy pequeñitos, pero trabajando nociones, trabajando cantidades, donde hay más, donde hay menos, donde hay muchos, donde hay pocos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la lateralidad es fundamental para nosotros, para nuestros niños, ¿sí? Que sepan qué es la derecha, qué es la izquierda, y muchos dicen, pero eso tan fácil, pero eso, nosotros damos muchas cosas por obvias porque ya pasamos por allí y ya nosotros tenemos de alguna manera maduros esos procesos, pero para los niños no es tan fácil.
¿cierto? Porque ellos vienen en el proceso y vienen en el aprendizaje. Entonces, lo ideal es que cuando lleguen a los 6 años, pues ya ellos hayan madurado, ¿cierto? Todos esos procesos iniciales para que en esta etapa pues se continúen madurando otras funciones, porque ya nuestra corteza prefrontal viene un poquito más madura, empezamos pues a trabajar la inhibición, la memoria de trabajo, ¿cierto? Ya el tema pues académico, a que ellos lleven sus apuntes, a que ellos pues realicen investigaciones, a que sean críticos, a que sean independientes, autónomos y un montón de cosas más. Dentro de las prácticas educativas, pues las actividades dirigidas a la metacognición, entonces pues planificar y revisar tareas. Y las tareas no solamente las tareas de llenar el libro y de llenar el cuaderno, ¿cierto? Sino las tareas para la vida, las tareas que realmente nos van a enseñar a nosotros autonomía, independencia, a ser responsables, a cumplir con lo que nosotros nos proponemos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener unas... Cuando llegues al colegio, ¿qué vas a hacer? No, yo llego al salón, organizo mi maleta, saco los útiles, no sé, tengo la responsabilidad de abrir la ventana. Entonces, cada niño tiene una responsabilidad, eso es una tarea, ¿sí? ¿Quién es el responsable de sus elementos? Cada uno, ¿cierto? Entonces, ¿quién tiene que estar pendiente de su lonchera? ¿Quién tiene que estar pendiente de sus lápices, de sus cosas? Pues cada uno, ¿cierto? Cuidarse uno y cuidar a los demás. Viene el entrenamiento de la atención y la memoria a través de los juegos. Los juegos son el juego es una herramienta maravillosa porque el juego nos enseña reglas, pero el juego también nos enseña nos fortalece la memoria, nos fortalece la atención. Entonces, por medio del juego aprendemos muchísimo. Por medio del juego fortalecemos nuestras relaciones sociales. Por medio del juego, nosotros, docentes, adultos, acompañantes de procesos, nos podemos dar cuenta de cómo está percibiendo el niño el mundo. ¿Sí? Entonces a veces tenemos niños que son muy dispersos, niños que son muy callados, niños que les cuesta mucho, mucho la socialización, como tenemos otros que son súper sociables, que juegan con todo el mundo, bueno, que ellos se defienden y antes se ayudan. Entonces, por medio del juego nosotros nos vamos dando cuenta de esa percepción que cada niño, cada niña tiene respecto al mundo y de pronto de las vivencias y las experiencias que estén experimentando, valga la redundancia, en ese momento. Vienen los proyectos cortos en grupo y las actividades físicas un poquito más coordinadas. De los 9 a los 12 años viene la preadolescencia y continuamos en los procesos. Recordemos que los niños moldean su personalidad desde que están en la barriguita de la mamá hasta los 7 años. En el primer septenio es cuando más desarrollos se dan eh, para nosotros los seres humanos. En ese primer septenio, ya prácticamente a los 7 años, nosotros tenemos nuestra personalidad definida. Lo que viene después con la preadolescencia y con la adolescencia, pues realmente es más de pulirla, ¿cierto? Porque vienen pues otros procesos que también no son nada fáciles para nosotros. Viene el refinamiento ejecutivo, la preparación para los cambios puberales, el aumento de la especialización cortical en las áreas de pensamiento y de abstracción. Aquí el hito pues son pensamientos más lógicos, el abstracto inicial, la complejidad en las relaciones sociales, mayor independencia en el aprendizaje, entonces son niños que no tienen que tener el policía todo el tiempo ahí encima para poder realizar las actividades, una regulación emocional más sofisticada, aunque más frágil al estrés.
Dentro de las prácticas educativas, pues los proyectos colaborativos más complejos, donde cada uno de los integrantes cumpla un rol, la enseñanza de estrategias de resolución de problemas, el entrenamiento de la autorregulación emocional, técnicas de respiración, el etiquetado emocional, el apoyo a la identidad y a la autoestima, que son temas que nosotros venimos trabajando desde que ellos son muy pequeñitos. O sea, desde los 2 años, yo creo que desde el año nosotros podemos empezar a trabajar todo el tema emocional, a que ellos identifiquen las emociones, a que ellos pues le den un nombre a la emoción, porque nosotros crecimos pues, sin saber qué era la ira o qué era el miedo y de pronto dándole una categoría a las emociones de si son buenas y son malas. Pero pues las emociones son emociones y hacen parte de nuestro ser. Hay un concepto que se maneja en estas edades y es que hay unos periodos críticos y unas ventanas de oportunidad. El periodo crítico es esa etapa en la que el cerebro necesita ciertos estímulos para desarrollarse adecuadamente, por ejemplo, la visión y la audición. Si no se da la estimulación, la habilidad puede que no se desarrolle plenamente. Entonces, por ejemplo, un periodo crítico es el lenguaje. Entonces, entre los 0 y los 7 años aproximadamente, pues se da ese periodo crítico que es más conocido y durante los primeros años de vida el cerebro está óptimamente preparado para adquirir el lenguaje, tanto la lengua materna como las segundas lenguas. La exposición a un entorno rico en lenguaje, hablar, leer, cantar, es fundamental. ¿Cuál es el impacto que hay en el niño? Si un niño no está expuesto al lenguaje humano durante este periodo, como en casos de privación extrema, tendrá dificultades severas y permanentes para desarrollar un lenguaje fluido y gramaticalmente correcto. La capacidad para distinguir sonidos específicos del habla, los fonemas, también se afina en este tiempo. Por ejemplo, niños que aprenden un segundo idioma antes de los 7 años suelen alcanzar una pronunciación gramatical casi nativa, algo mucho más difícil de lograr en la adultez. Entonces, yo conozco un caso, bueno, conozco varios casos, pero ese en particular, el papá es, el papá es holandés, la mamá es colombiana y la niña pues habla español, habla algunas cosas de inglés y pues habla el holandés, ¿cierto? Porque pues ellos quieren que ella crezca conociendo los idiomas que ellos también manejan. Entonces, y es muy interesante escucharla hablar. Es súper chiquis, pero es bien interesante escucharla hablar, adicional que para ella es súper normal, súper fluido. Otro periodo crítico es el de la visión. El de la visión, el periodo crítico se da entre del el nacimiento a los 2 años aproximadamente. La corteza visual necesita estimulación visual clara y organizada para desarrollar conexiones neuronales que permitan una visión normal. El impacto son condiciones como el estrabismo, los ojos cruzados o la catarata congénita, que si no se corrigen a tiempo pueden llevar a la ambliopía o pues a lo que se conoce como ojo vago, donde el cerebro suprime la información del ojo afectado, resultando en una pérdida permanente de la agudeza visual de este ojo, incluso si el problema físico se corrige más tarde. Entonces, por ejemplo, un bebé con una catarata en un ojo que no es operado antes de los 2 años puede tener una visión permanentemente reducida en ese ojo, aunque la catarata se elimine después. ¿Por qué? Porque no se dio, cuando nosotros tenemos ese periodo de crisis, es cuando más ventana de oportunidad hay. O sea, cuando más estimulación se puede dar para que ese proceso se consolide. Otro, otra, espérenme un segundo. Otro periodo de crisis es el apego y el desarrollo socioemocional. Entonces, este se da de los 0 a los 3 años aproximadamente. Los primeros años son cruciales para formar vínculos seguros con los cuidadores. Estas interacciones tempranas moldean la capacidad del niño para formar relaciones, regular emociones y desarrollar la empatía. La privación severa La privación severa de cuidados y afectos durante este periodo puede tener efectos duraderos en el desarrollo socioemocional.
llevando a dificultades las relaciones interpersonales, problemas de regulación emocional y un mayor riesgo a trastornos de salud mental. Por ejemplo, los niños criados en instituciones con poca interacción individualiza, eh, puede mostrar dificultades en el apego y en el desarrollo social. Nosotros hemos escuchado de pronto el tema de no los consienta tanto, es que si lo alza tanto, es que se vuelve malcriado, es que eso tanta melosería como que no es buena para ellos y demás. Resulta que los niños desde que nacen hasta los 3 años están desarrollando esa parte socioemocional, ¿cierto? Y pues con quién se da esa característica de apego, pues con sus cuidadores primarios, con su papá, su mamá, las personas que lo cuidan, que lo aman y que lo trajeron a esta vida, ¿cierto? Entonces ahí está el apego. Generalmente es más apegado a la mamá que al papá porque pues de mamá recibe el alimento, ¿cierto? Pero pues papá también puede participar activamente en la alimentación, en el cuidado, en los baños, en todo lo que tiene que ver con el bebé, pues para desarrollar un apego que sea sano, ¿sí? Que sea sano. Ojo con eso, porque hay apegos que no son sanos. Viene también las habilidades motoras, que es otro periodo crítico, se da de los 0 a los 5 años aproximadamente. Aunque el desarrollo motor continúa en los primeros años, son fundamentales para la adquisición de habilidades motoras gruesas, gatear, caminar y correr, y finas, agarrar objetos, manipular y manipular herramientas. Entonces, ¿qué sucede? Que desde el nacimiento hasta los 2 años, el tema motor grueso es fundamental para nosotros los seres humanos, ¿sí? Para nuestros bebés es fundamental el desarrollo motor grueso de nuestros brazos, de nuestras piernas, ¿cierto? Que es lo que nos va a permitir voltearnos, sostener la cabeza, sentarnos, posteriormente gatear, luego sostenernos en nuestros dos pies, en nuestras piernas para poder caminar. Luego de que afiancemos la caminata, pues viene el correr, el saltar, el caminar en línea recta, ¿sí? Y esto ayuda muchísimo a esas conexiones en el cerebro, o sea, la sinapsis que se hace cuando nosotros trabajamos en estas etapas, todo lo que tiene que ver con la motricidad gruesa, es maravilloso y nos va a ayudar muchísimo a esos aprendizajes que vienen después. Entonces, ya después de que los niños tienen esa motricidad gruesa afianzada, pues se viene a afianzar la motricidad fina, que es pues el agarre, ¿cierto? El agarre de la cuchara. Inicialmente, cuando uno le da una cuchara a un bebé, él coge la cuchara a mano llena y hay torpeza entre la cuchara y los labios, puede untarse, puede regar y eso es completamente normal porque él está afianzando esa motricidad. ¿Sí? Eh, a medida que nosotros vamos trabajando esa motricidad fina, vamos estimulándola, pues asimismo se va a ir fortaleciendo y todos los músculos de la mano, todos los tendones, absolutamente todo lo que compone nuestras manos, nuestros antebrazos y nuestros brazos, pues se van a fortalecer para tener una coordinación visomotriz mucho más madura y afianzada, al punto de llegar a la pinza trípode, que es la pinza que nosotros necesitamos para escribir. ¿Cuál es el impacto? La falta de oportunidades para explorar, moverse libremente, puede retrasar el desarrollo motor, aunque el cerebro mantiene cierta plasticidad para compensarlo más tarde. Vienen nuestras ventanas de oportunidad. Entonces están los momentos en los que ciertas habilidades se potencian con mayor facilidad gracias a esa plasticidad cerebral.
Entonces tenemos pues la adquisición del lenguaje entre los 0 y los 7 años, 6, 7 años más o menos. Durante estas ventanas el aprendizaje es más fácil y es más eficiente, pero aún es posible aprender la habilidad más tarde, aunque con mayor esfuerzo. Los periodos críticos son más estrictos, son no son un todo o nada, o sea, si no se dio, no se da. No, si no se dio en ese periodo, se puede dar más tarde, pero hay que jalar el proceso, ¿sí? Por ejemplo, un niño, una niña que tiene problemas en el desarrollo de su lenguaje, por muchos factores, eh, principalmente porque no se les habla claro, porque son consentidos, entonces porque nosotros les permitimos que hablen a media lengua y no les corregimos el lenguaje, o sea, no les corregimos las palabras. Entonces van a llegar a los 7 años hablando así, todos los consentidos y no sé qué, y no se les entiende lo que hablan. Entonces, a partir de allí, pues si hay estimulación, si hay terapia, si hay acompañamiento y demás, el niño va a poder madurar ese proceso de lenguaje, pero no va a ser tan fácil como en el periodo crítico. Aunque la falta de estimulación en un periodo crítico puede tener consecuencias graves, el cerebro es increíblemente adaptable. Sin embargo, la recuperación completa es a menudo un desafío. Va a ser un poquito más difícil. La importancia del entorno. Estos periodos resaltan la vital importancia de proporcionar un entorno enriquecedor y estimulante durante los primeros años de vida para maximizar el potencial del desarrollo de cada niño. Por ejemplo, un niño expuesto a varias lenguas antes de los 6 años desarrolla con más naturalidad la pronunciación y la comprensión que si lo inicia en la adolescencia. Vamos a ver la influencia del entorno, el juego y el apego seguro en la formación cerebral. El entorno es la calidad del ambiente. Si es un ambiente de estimulación, de afecto, de seguridad, si es un entorno seguro, si es un entorno donde yo me sienta bien, me sienta acogido, ¿cierto? Pues determina qué conexiones se fortalecen y cuáles se debilitan, ¿sí? Entonces no es lo mismo el niño que se le tiene una crianza positiva, una crianza em, respetuosa, ¿sí? Que tiene normas, que tiene límites, porque es que todos los seres humanos necesitamos normas, necesitamos límites, ¿sí? Es importante que tengamos unas rutinas, que tengamos unos parámetros de decir hasta aquí, ¿sí? Y si decimos no, es no, y si decimos sí, es sí, y lo que prometemos lo cumplimos, ¿cierto? Eso es un ambiente seguro. Un ambiente seguro no es dejar hacer al niño y a la niña lo que quiera, y comer lo que quiera y a la hora que quiera, y entonces lo que el niño quiera hacer, porque es que nosotros somos los que estamos arando el camino por donde ellos van a ir, ¿sí? Y pues si no tienen claridad de por dónde van a ir, pues complicado. No se va a dar esos desarrollos, ¿cierto? Recuerden que la permisividad también es una manera de vulneración de derechos. El juego. El juego es la vía natural del aprendizaje. Esa palabra me encanta. Vía natural del aprendizaje. Estimula la creatividad, la memoria, el lenguaje, las habilidades sociales y las funciones ejecutivas. Hay un juego sensoriomotor, ¿sí? Que se da de los 0 a los 3 años, donde se exploran sensaciones y el control corporal. Hay un juego simbólico que se da entre los 2 y los 6 años, que es donde se desarrolla la representación, el lenguaje y la teoría de la mente, que es allí donde nosotros conocemos cómo es que los niños están percibiendo su mundo. Y hay un juego de reglas y cooperativo que es a partir de los 6 años, que es la práctica del autocontrol, la negociación y el pensamiento lógico. Hay algo que pasa con los juegos y con los adultos y es que nosotros decimos, ay, no, es que como es el niño, entonces él siempre tiene que ganar.
porque es el niño, él siempre tiene que ganar. Un juego implica una participación y esa participación implica que podemos ganar o que podemos perder, ¿cierto? Y está bien que el niño experimente perder y está bien que el niño experimente la frustración, porque en este afán eh, de la actualidad, que el niño no se frustre, que todo lo tenga ahí, que el niño solamente diga, y ya está todo el mundo allá dándole lo que él pide, lo que él quiere, realmente no es tan positivo. Puede ser contraproducente, ¿cierto? Porque no estamos desarrollando la tolerancia a la frustración. Y la vida realmente no es lo que uno quiera cuando uno quiera, a la hora que uno quiera, ¿cierto? Y pues los papás no somos eternos. Nosotros no traemos aquí pues la fecha de caducidad. Entonces, es importante que también cuando nosotros trabajemos con ellos juegos de reglas y de cooperación, pues que ellos también experimenten la frustración. Eso está bien, ¿sí? ¿Qué pasa? La emoción no es ni buena ni mala. Es cómo yo la vivo, cómo la experimento, cómo la identifico, le doy un nombre y aprendo a transitar la emoción, ¿sí? Sin tirarme al piso, rasgarme las vestiduras y demás, ¿cierto? STT me dice, y si permite también que puedan desarrollar sus habilidades de direccionalidad, orientación y resolución de situaciones, aprender a perder y a ganar, la competencia es sana y la colaboración, totalmente, totalmente. Y esos son aprendizajes para la vida, ¿sí? Esos no son para el ratico, esos son para la vida. El apego seguro, una relación estable y afectiva con sus cuidadores genera confianza, regula el estrés, favorece el aprendizaje, la respuesta coherente a las señales de un bebé, calmar y sostener, facilitar la regulación y la construcción de la confianza neuronal. Resulta que hay algo que pasa con los bebés y es, déjelo que llore, porque es que tiene que desarrollar pulmones. Déjelo que llore porque es que tiene que aprender. Déjelo que llore. Sí, efectivamente nosotros dejamos llorar y llorar y llorar al bebé y va a haber un momento en que el bebé se va a calmar. Pero ¿qué va a aprender ese cerebro? Que no hay nadie que lo contenga, que no hay nadie que lo sostenga, que no nadie lo va a venir a salvar, que le toca a él regularse solito. ¿Sí? Entonces, esto trae unas consecuencias complejas en nuestra personalidad y en la manera como nosotros nos vamos a relacionar con el entorno, ¿sí? Entonces, eh, hay que tener cuidado con eso, porque pues un bebé llora porque algo pasa, porque algo necesita. Porque tiene hambre, porque tiene sueño, porque necesita contención, porque necesita compañía, porque estuvo 9 meses en el calorcito de la pancita de su mamá, donde lo sobaban todo el tiempo y donde le hablaban y le cuchicheaban y anhelaban que naciera. Y ya cuando el bebé está aquí, entonces, ay no, qué pereza, está llorando otra vez, entonces dejémoslo llorar. Tengamos cuidado con eso. Hay unos factores de riesgo y de protección en el desarrollo infantil y son factores que se dan tanto prenatal, eh, perinatal y postnatal. Dentro de esos factores de riesgo hay uno que se llama la desnutrición, el consumo de alcohol, tabaco, drogas, infecciones maternas, estrés materno extremo. Em, Estamos en un mundo acelerado con 10.000 ocupaciones al día, donde tenemos desregulado nuestro tema de alimentación, donde tenemos desregulado nuestro sistema nervioso porque vivimos en lucha-huida, vivimos pues con el estrés a flor de piel y pues resulta que todo eso afecta el neurodesarrollo de nuestros bebés cuando están en el vientre, ¿sí? Entonces, pues hay que considerarlos, tenerlos en cuenta cuando hay una materna en la casita
con todos estos temas, ¿sí? Hay que tenerlos en cuenta porque son factores de riesgo. En cuanto a lo perinatal, se puede dar un parto prematuro, una anoxia, un bajo peso al nacer. Entonces, pues el parto prematuro tiene unas implicaciones porque no se ha dado el desarrollo completo como se debe de dar. Puede darse que el niño se pase también del tiempo de nacimiento, que haya de pronto que respire dentro del útero y esto produzca pues esa anoxia. El peso, el bajo peso al nacer es, es un tema, es un riesgo, ¿sí? Es un riesgo. Entonces, estos son factores que nosotros debemos tener en cuenta y que cuando nosotros hacemos esos acompañamientos, no sé, desde terapia educativa, desde pues desde el rol de docente y demás, pues nosotros debemos tener en cuenta porque esos factores de riesgo influyen en el desarrollo de los niños. Y dentro del postnatal, pues está la privación social, la desnutrición crónica, las adversidades económicas severas, la negligencia, la exposición a la violencia, las enfermedades crónicas, la falta de estimulación. Esos son factores de riesgo, ¿cierto? Un bebé que pues la mamá no se alimenta bien, pues qué calidad de leche le va a dar, de pronto que le empiezan una alimentación complementaria antes de la etapa, em, con alimentos que no son adecuados para el bebé y van a afectar su sistema digestivo, su flora intestinal y demás. Entonces, pues esto hay que tenerlo muy en cuenta porque es un factor de riesgo, si no hay acceso a salud. Bueno, la falta de estimulación también es un factor de riesgo. Dentro de los riesgos comunitarios, pues está la pobreza extrema, la falta de acceso a salud y educación y la contaminación ambiental. Dentro de los factores de protección está el cuidado efectivo y estable, que es el apego seguro, la nutrición adecuada, el acceso a salud, la vacunación, la estimulación temprana, la educación de calidad, las redes sociales de apoyo. Ojo acá, las redes sociales no son Facebook, Instagram y demás, sino son esas personas que nos acompañan y que nos apoyan en el momento en que nosotros tenemos alguna situación con nuestros bebés, ¿cierto? O con nuestros niños y niñas. Entonces, pues es esa vecina a la que yo puedo acudir en caso de, o ese abuelo o esa abuela, es esa entidad que me puede proveer apoyo en un momento determinado. Esas son las redes sociales de apoyo. Y la intervención temprana ante los retrasos, ante los trastornos del neurodesarrollo y demás. Vienen las intervenciones, pues que son los programas de apoyo a la ay, Dios mío, parentalidad, estimulación temprana en el hogar, la detección precoz y terapias, todo lo que tiene que ver con fisioterapia, logoterapia, psicoterapia, em, y lo demás que cada niño y cada niña necesite. Bueno, cuéntenme allí ustedes, hasta aquí ha sido clara la información, tienen dudas, preguntas incógnitas, me he dado a entender. Yo sé que es mucha información, realmente es mucha información y pues he tratado de plasmarla acá lo más sencillo posible, pero sí es bastante información. Recuerden las personas que se van a certificar eh, cuando, cuando se comunican con Yeli Ángel y demás para la certificación, les dan el acceso a un drive. En ese drive están todas las presentaciones que trabajamos durante las 8 clases. Están unos libros súper interesantes, unas investigaciones que se han hecho en torno a la neuroeducación y demás, que pues les quedan a ustedes un Word con unos links para que ustedes allí pues
solamente le den clic y ya puedan acceder a algunas investigaciones y algunos documentos que he utilizado para la elaboración de las diapositivas. Entonces, todo eso para que ustedes se sigan nutriendo porque realmente este tema es extenso y pues abarcarlo a profundidad es un poquito complejo. Pero entonces sí les dejo material allí para que ustedes continúen con ese autoaprendizaje y em, se sigan nutriendo de todo esto. Llegamos a nuestra actividad aplicada, entonces vamos a hacer una línea del tiempo visual del neurodesarrollo. ¿Cuál es el objetivo? Que los participantes reconozcan los principales hitos del desarrollo cerebral y motor de la infancia y los conecten con estrategias educativas concretas. Dentro de las instrucciones, pues está que cada participante va a elaborar una línea del tiempo ilustrada, no sé, en un papelógrafo, en una cartulina, de manera digital, en el cuaderno que tienen ustedes ahí a la mano, con los hitos más relevantes. Cada etapa debe incluir un hito del desarrollo, una práctica educativa recomendada, un icono o un dibujo de un dibujo o color que represente ese momento. Ella le dice, si es entendible, pero me surgió la duda cuando es conveniente dejar llorar a un bebé y no llegar al punto de decir que está muy consentido o que sea mal creado. Me surgió la duda. Ale, resulta que nosotros como adultos somos los que enseñamos a los niños a, ¿cierto? Entonces, si yo, cada vez que el bebé haga, estoy allí, ¿qué le pasa? ¿Qué tiene? Algo le sucede. Esto, aquello. Pues el bebé se va a acostumbrar a que él hace, y ya, ¿cierto? Entonces, el bebé va a llorar porque es su comunicación natural, ¿cierto? El bebé va a llorar y es importante que nosotros, cuando el bebé llore, atendamos lo que el bebé necesita. De pronto tiene hambre, de pronto le molesta el pañal, de pronto tiene calor, de pronto tiene frío, que atendamos esa necesidad o tiene sueño, ¿cierto? Pero si nosotros vamos el bebé está llorando, el bebé, la mamá o el papá o el cuidador primario está allí y el bebé dice, y allí estamos todos. Y el bebé está allí y resulta que de un momento a otro el bebé llora, 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 llora y nadie lo atiende, pues sí, el bebé se va a calmar en algún momento determinado solito porque el cerebro, ¿sí? Lo va a hacer. O sea, el cerebro llega a un punto donde dice, calmémonos porque igual aquí nadie nos va a poner cuidado y nos toca a nosotros solos, ¿sí? Entonces, no es que no es no permitirle que llore, porque sí es importante que llore, pero atendiendo sus necesidades, ¿sí? No extendiéndolo, ni tampoco que el bebé medio haga y ya todo el mundo esté allí mirando qué está sucediendo con él, ¿sí? Sí hay que estar pendiente, claro, pero pues sin excesos. Es que todos los excesos son malos, todos los excesos son perjudiciales para la salud. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Allí donde ustedes están en su cuaderno, en una hojita, en lo que ustedes tengan allí a la mano, van a hacer una línea del tiempo que puede ser vertical, que puede ser horizontal, de acuerdo a lo que ustedes em, pues más les llame la atención y con lo que más cómodo se sienten. Van a elegir de pronto una edad que para ustedes sea más interesante. Por ejemplo, si yo soy profesora de infancia o soy profesora de preescolar, muy posiblemente me vaya a llamar la atención esas edades de 2 a 5 años. Si yo trabajo con estimulación temprana y trabajo acompañando a mamás y trabajo acompañando esos procesos de estimulación temprana,
en el vientre, en niños muy pequeños, pues me va a llamar más la atención en las edades de los 0 a los 2 años. Pero si yo ya soy profe de primaria o acompaño procesos de niños ya más grandes que están en primaria, que están en temas, eh, pues voy a elegir de 6 a 8 años, de 6 a, mm, a 10, o de 10 a 12. Cada uno elige la etapa que quiere trabajar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a elegir la etapa de los 0 al año, de los 0 meses al año. Y voy a elegir el desarrollo motor de los 0 a los 12 meses. Entonces, trazo mi línea, hago mi línea y en el inicio de la línea pues coloco 0 meses y al final de mi línea coloco 12 meses. Lo puedo acompañar de recortes, lo puedo acompañar de dibujos, lo puedo acompañar de símbolos como yo lo quiera utilizar. Entonces, como es el desarrollo motor de los 0 a los 12 meses, entonces voy a decir, bueno, el niño más o menos, teniendo en cuenta la estimulación y demás, sobre los 2 meses se voltea o con ayuda del adulto se voltea o ya a qué edad se voltea el niño. Entonces, sobre los 6 meses el bebé se sienta. Sobre los 8 meses el bebé gatea. Sobre los 10 meses del año el bebé se para, ¿cierto? Para dar sus primeros pasos. Entonces ahí estoy ubicando en mi línea del tiempo cada uno de los hitos o de los desarrollos que creo que son mucho más importantes. ¿Cuál sería la práctica educativa recomendada? Entonces, bueno, yo le recomiendo a la mamá cuando el bebé nace que le realice un masaje de estimulación y coloque al bebé por un periodo corto de tiempo boca abajo, ¿sí? Entonces, esa es una práctica educativa recomendada. ¿Para qué? Porque cuando el bebé está boca abajo, entonces se fortalece pues todos sus músculos de la espalda, de sus brazos, de sus piernas y eso le va a dar, es necesario para cuando el bebé se vaya a sentar, cuando el bebé vaya a dar el bote, cuando el bebé vaya a gatear, ¿cierto? Y eso es todo. Entonces, esa es nuestra actividad aplicada. Entonces, no sé si tengan dudas, incógnitas o si la información sea clara. Le pueden sacar pantallazo allá a la actividad para que lo tengan presente. Débora dice, perfecto, sí se entiende. Muchísimas gracias, Débora. Y vamos a trabajar un producto de evidencia. Entonces vamos a trabajar una micro presentación, una ventana de oportunidad en mi práctica. Entonces cada participante compartirá más o menos 2 minutos, pues los que quieran participar con esa ventana de oportunidad. Entonces yo identifico, siguiendo con mi ejemplo, dentro de mi ventana de oportunidad, entonces yo elijo la motricidad. Aquí está lenguaje, motricidad, regulación emocional. Entonces, ¿cuál es la estrategia concreta que se podría aplicar en el contexto educativo para potenciar esa motricidad? Mayari, sí, yo creo que por tiempo, porque es que igual si nos implica un poquito más de tiempo, entonces yo creería que es para presentarlo el día de mañana cuando iniciemos nuestras actividades, porque si estas actividades nos requieren a nosotros un poquito más de tiempo. Ale dice, ok, está claro. Listo, Ale. Entonces, para que por favor le tomen pantallazo a las actividades y las puedan ir desarrollando. Igual yo sé que cuando uno empieza a hacer, es cuando surgen las dudas. Si quieres, Débora, hacer una diapositiva para presentarlo, sí, completamente válido. El medio que ustedes elijan está súper bien. O lo pueden realizar allá en su cuaderno, le pueden pegar recortes o le pueden hacer dibujitos y demás.
le toman una foto y la foto la comparten al chat en el momento que estén haciendo la socialización de la actividad. Hay un, ¿cómo es que se llama? De verdad me dice, ok. Entonces sí, teniendo en cuenta pues todo lo que tiene que ver con el neurodesarrollo, con lo que trabajamos el día de hoy, ¿cierto? Lo que los periodos críticos, las ventanas de oportunidad y pues lo que nos compete a nosotros como educadores, como acompañantes de procesos, pues que son las estrategias pedagógicas que vamos a utilizar en ese acompañamiento, en ese proceso en específico. Le sacaron el pantallazo a la diapositiva para que queden allí con mayor claridad. Ok, Ale, perfecto. Es para que por favor lo tengan en cuenta. Si tienen dudas, preguntas, incógnitas, con muchísimo gusto. Si alguien de pronto nos quiere socializar también su actividad del neuromito, de la investigación del fin de semana, Yeli Ángel nos está compartiendo los números. Los únicos números de contacto y Yeli Ángel es nuestra única asesora, es nuestra asesora designada. Ah, Buenas noches, Yeli Ángel, ¿cómo estás? bien, profe. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí se ve bien? Sí, la pantalla se ve bien, te escucho es un poquito lejos. Sí, pues sí, estoy hablando por el micrófono de la parte. Sí, sí, ya se pueden conectar. Sí, no, sí se te escucha como entrecortado. Ok, Débora, bendiciones. Hola, buenas noches. ¿Ahora sí me escuchan bien? Se te escucha perfecto, Yeli. Qué bueno, me alegro. Bueno, profe, para las personas que asistieron el día de hoy, muchísimas gracias por haber asistido, ¿sí? Yo vengo a darles una información breve, ¿sí? Bueno, gracias por asistir de parte de la corporación y de parte de esta asesora que los está hablando, Yelena Ángel Solórzano, ¿ok? Recuerden que yo soy la única asesora que está autorizada, ¿sí? Para contactarlos, ¿ok? Recuerden que nosotros no realizamos llamadas, no pedimos códigos. La única manera de que yo los llame es que ustedes deseen que yo los llame, ¿ok? Entonces, recuerden que la corporación es una empresa que tiene más de 25 años al servicio de lo que es la formación informal o formaciones privadas, ¿sí? Que tienen validez a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Y bueno, estamos avalados por el decreto 1075 del Ministerio de Educación de acá de Colombia, ¿ok? Como formaciones informales, como ya les dije, ¿sí? Los que deseen seguirnos en las redes sociales, ¿ok? Allí se darán cuenta que tenemos una nueva dinámica, ¿sí? Para premiar todos estos años de fe que nos han dado o que han estado siempre con nosotros compartiendo y formándose con nosotros, ¿ok? Recuerden que este año 2026 ya la corporación cumple 26 años al servicio de todos ustedes. Entonces, síganos en nuestras redes sociales como Diplomado SIL, en Twitter, en Facebook, en Instagram, ¿ok? Entonces, les procedo a darles la información por aquí. Ok, recuerden que este diplomado es el diplomado de neuroeducación y plasticidad cerebral, ¿sí? Tiene una duración de 8 días de clase o 8 sesiones como tal, ¿ok? Vamos de lunes a viernes solamente, de 6 a 8 p.m. hora Colombia. Todos los días nos vamos a ingresar acá a la sala a esa misma hora, de 6 a 8 p.m., ¿sí? Por la plataforma de Zoom, que es por la plataforma que estamos usando. ¿Ok? Las personas que deseen certificarse, por favor, muy importante, ¿sí? Una formación, pues sin el certificado, pues no es válida de ningún lado, ¿sí? Entonces, para el día de hoy ya la formación tiene un valor de $35 o 140,000 pesos colombianos. Recibe certificado por 140 horas, ¿sí? Como neuroplasticidad, neuroeducación y plasticidad cerebral en la infancia. Material de estudio descargable y grabaciones de todas las clases en YouTube, ¿sí? Y bueno, obviamente sus respectivas clases en vivo. La corporación para celebrar, ¿sí? Para celebrar estos 26 años que está próxima a cumplir,
quiere hacer una dinámica para todas las personas que deseen certificarse con nosotros, ¿ok? Donde van, bueno, tenemos varios premios, ¿sí? El premio principal es un apartamento valorado en $100,000, ¿sí? Un carro valorado en $15,000, ¿ok? Una moto valorada en $5,000 y un viaje a cualquier parte del mundo en $5,000, ¿ok? Recuerden que la premiación será para el día 3 de marzo del 2026, que es el día que la corporación cumple sus 26 años, ¿sí? Esto es una manera de celebrar el compromiso que ustedes han prestado a la corporación durante este tiempo, las personas que se han certificado durante todo este tiempo, ¿ok? Entonces, ¿cómo empiezas a participar? Síguenos en todas nuestras redes sociales para que estés actualizado en toda la información con respecto a las premiaciones, con respecto a la dinámica que está planteando la corporación, ¿sí? Capacítate con nosotros en todas nuestras formaciones o bueno, en las que deseen, ¿sí? Y certifícate, ¿ok? Lo importante es el certificado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes se certifican, se registran en nuestra plataforma, la plataforma le va a generar las boletas, ¿sí? Porque por cada certificado, por la SIL, ¿ok? Porque por universidad ya es otra modalidad. Las personas que deseen certificarse por universidad, pues me escriben al privado y yo les doy la información. Entonces, los que se certifiquen por la SIL, por cada certificado por la SIL que tengan desde el 1 de septiembre, formación que empezó después del 1 de septiembre, como lo es esta formación que empezamos el día viernes, ¿sí? Está participando en esta promoción. Te certificas y te entregan 2 boletas, ¿ok? Para que puedas o seas uno de los felices ganadores de uno de estos premios, ¿sí? Entonces, los invito a escribirme. Recuerden que este es mi número autorizado, ¿ok? Para contactarlos. Es el que más uso, ¿sí? En los grupos, las personas que están en los grupos se darán cuenta que aparte de este número, hay 3 números más que salen como administrador. Esos son los únicos números que maneja la corporación. Nosotros no realizamos llamadas, nos pedimos códigos y no manejamos números de Venezuela. Importante, no tenemos números venezolanos, ¿ok? Entonces, la persona que desee contactarse conmigo, por favor, me escribe al +57 320 327 9879, ¿sí? Entonces, bueno, profe, no le quito más tiempo. Las personas que deseen certificarse, como ya les dije, me escriben y las personas que deseen tener más información sobre la premiación, pues igual estoy aquí para darle toda la información que necesiten, ¿sí? Entonces, bueno, lo dejo con la profe nuevamente. Gracias. Ok, Yeli Ángel, muchísimas gracias a ti. Bueno, entonces, cuénteme si hay dudas, preguntas, incógnitas, quejas, reclamos. No se queden con las dudas. Recuerden que es importante cuando la duda surge hacer la aclaración. Dime, Alicia. Alicia me dice una pregunta. No, Alicia, hay algunas cosas que estamos viendo que pueden tener alguna relación con la teoría de Jean Piaget, sobre todo con la teoría de la asimilación y la acomodación de la información. Pero todo lo que estamos trabajando es desde neuroeducación, de la base científica que nos da la neurociencia y aplicada a la pedagogía. Ale me dice, tal vez me sirvan dudas cuando esté realizando el ejercicio, pero al momento está clara la indicación. Gracias, profe, explica muy bien. Con todo gusto, Ale. Claro que sí, igual cuando a ustedes les surja la duda, pues apúntenles. Apunten la duda, con eso así se acuerdan de cuál fue la pregunta que surgió. Roberto, igualmente que pases una muy feliz noche. Muchísimas gracias. Dios les bendiga y les guarde, que tengan una noche maravillosa, un día mañana espectacular y confiando en Dios, pues nos encontramos mañana 6 de la tarde, hora Colombia. Bendiciones, bendiciones para todos. Muchísimas gracias por conectarse, por participar. Esa participación activa es fundamental. Con todo gusto. Dios les bendiga. Feliz noche.